Bien, estamos compartiendo en el día de hoy con Olivo de León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, entidad que agrupa a todos los comunicadores del país. Yo te deseo también feliz Navidad, Olivo. ¿Cómo te Gracias, sientes en Dania. esta época tan bella del año? Pues muy bien, esta época es muy especial, Dania, Así porque es. realmente hay algo mágico que nos envuelve y el cariño, la solidaridad, despierta el amor, el sentido de compartir con los Así demás, es. de manera que esto es maravilloso. El frito ayuda también en Claro. nuestro ambiente caluroso del trópico, de manera que hay una serie de condiciones que facilitan el compartir con los demás y la solidaridad, y esto es maravilloso. Así es. Bien, yo he querido invitar en el día de hoy a Olivo de León para conocer un poco la realidad de los periodistas y cómo los ha tratado el 2016. ¿Qué te parece a ti que ha sido el 2016 para la prensa nacional? Bueno, si hacemos un balance, vemos que como siempre hay cosas buenas y cosas malas. Claro. Las experiencias nos marcan y de acuerdo a ellas, entonces es nuestro comportamiento y nuestras evaluaciones. Este año han ocurrido cosas maravillosas, muy buenas en el orden profesional y en el orden institucional. Por ejemplo, pues el colegio y el instituto han organizado una serie de actividades para favorecer a los periodistas. Entre ellas, por ejemplo, hemos organizado algunos viajes al exterior con el propósito de que los periodistas conozcan, interactúen con otra cultura, con otras personas y además salgan de la rutina, porque eso ayuda un poco a que la mente se despeje Claro. y esta cotidianidad de trabajo un poco presiona, ¿no? Se bota el golpe y el primero de este año fue a Cuba. Ahí estuvimos de miércoles a domingo, un fin de semana maravilloso, nos ayudó a conocer e interactuar con los periodistas cubanos y con Así una es. serie de instituciones y organizaciones, y luego se organizó un tour a Canadá y Estados Unidos, septiembre, octubre de este año, que también fue muy educativo, constructivo y fenómeno. A nivel interno, hemos hecho también algunas rutinas de visitar algunos lugares a través del IPPP y la asistencia a los periodistas aumentó durante este año, de manera que unos 40 periodistas reciben una pensión de solidaridad a través del Instituto de Previsión y Protección del Periodista y se ha fortalecido el seguro para los periodistas. Hasta ahora, gracias a Dios, se ofrece ese servicio en la medida de que las posibilidades nos lo permiten, porque lastimosamente no puede ser para todo el mundo, porque eso implica una inversión muy cuantiosa, pero hay una gran cantidad de familias periodísticas que son beneficiarias de este seguro de salud y por lo menos hay una reducción significativa de la inversión que debe hacer el periodista y su familia en lo que son los costos de servicios de salud en esa área. La parte educativa, durante este año que termina, nosotros hemos agotado más de 80 actividades educativas. De esas 80 actividades, hemos impartido unos 12 diplomados en distintas áreas. Y además hemos impartido maestría en coordinación con universidades nacionales y extranjeras, tanto dentro del país como fuera Qué del país. A interesante. Cuba tenemos un convenio con el Instituto José Martí de Cuba, hemos enviado unos 12 compañeros en lo que va de año a participar en distintos cursos, sobre todo en la parte educativa. Eso de manera individual, porque también incluye el convenio colectiva de Santiago, fueron 22 compañeros, se programó una actividad educativa, participaron en esa actividad y les sirvió un poco también para conocer. Nosotros fuimos unos 24 en el viaje de febrero de este año y los otros 12 fueron enviados de manera individual, uno a uno, a esos Así es. intercambios de carácter educativo. A Estados Unidos hemos enviado durante lo que va de año unos 6 compañeros y así, de manera que aprovechamos los convenios que tenemos convenios con las Fuerzas Armadas y cada 2 años hay una maestría disponible para los periodistas a través del instituto que tiene las Fuerzas Armadas, una maestría y un posgrado. Qué Cada interesante. 2 años tenemos ese servicio y un diplomado. De manera que, y lo de la Fuerza Armada es maravilloso porque lo envían a varios países, o sea, un diplomado sobre alta seguridad, participa en la parte acá dominicana, luego viajan a Washington y anteriormente viajaban también a Venezuela, ahora no sé a qué otros países también tocan como parte del ejercicio de la maestría. Con la Universidad de la Tercera Edad tenemos un convenio donde los periodistas que quieran estudiar en su universidad
pagan un 30% menos que Excelente. cualquier otro ciudadano que decida escoger cualquier carrera que imparta esa universidad. Actualmente hay unos 40 periodistas estudiando en la UTE, de ellas tenemos 8, de la cual yo soy parte, haciendo una ¿Estás estudiando Sí, otra vez, Olivo? Tenemos un año y pico Olivo ya. fue mi alumno Así en la es. Católica. Tenemos ya 1 año y 4 meses, y una maestría que termina a los 2 años, una maestría en diplomacia y relaciones internacionales. Ahí ya vemos 8 en esa maestría. Qué interesante. Y también hay otros que están estudiando Derecho, otros están terminando la carrera de Periodismo y otros están estudiando otra carrera. Con el UCATESI, la Universidad Católica del Cibao, también tenemos un convenio. Hace 2 semanas estuvimos reunidos con las nuevas autoridades, ellos renovaron sus autoridades y tuvimos una reunión para en febrero relanzar la carrera de periodismo y aprovechar las facilidades que tienen los periodistas, sobre todo aquellos que ya han cursado pero que no terminaron los estudios. Ahí tienen una serie de facilidades, van los sábados, tienen que agotar, como es natural, hay una rigurosidad académica que hay que agotar, pues se someten a esa rigurosidad y en poco tiempo ya completan sus estudios y pueden obtener su título. Sí. Ya tuvimos una primera reunión con el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Santo Domingo, con Freddy, que sustituyó a Agripino, y vamos a tener un convenio también con la Pucamaima para una serie también de cursos y hasta de maestría. Pero tenemos convenio con muchas instituciones, con el Tribunal Constitucional ya tenemos... Con el ITLA también, tengo entendido. Sí, con el ITLA ahí, sobre todo para el inglés y para la carrera técnica. El ITLA es una maravilla en eso de la carrera técnica. Con el Tribunal Constitucional agotamos una jornada extraordinaria cada año. Este año concluyó en el Este con un diplomado para los periodistas. 76 compañeros del Este, de toda la provincia del Este, participaron en un diplomado que se hizo en San Pedro de Macorís, teniendo como sede la UCE y el aval de la UCE y de la UAS. Y así, pues, cada año terminamos ese diplomado con el tribunal, pero agotamos 6 conversatorios que dimos en distintas provincias. Este año le correspondió a Cotuí, también a Monteplata, fueron las 2 últimas provincias que agotamos, pero también fuimos a San Pedro de Macorís y a otras partes del país. De manera que son jornadas educativas que programamos cada año y que este año fue maravilloso por la cantidad. Los diplomados fueron maravillosos, tuvimos 3 diplomados en Derechos Humanos, uno en Integración Latinoamericana, uno sobre políticas de la mujer, tuvimos varios eventos internacionales realizados tanto en el país como en el exterior. Los últimos eventos que realizamos fue uno sobre la política de droga en América Latina y el Caribe, donde participaron 31 periodistas, representantes de 20 países de la región de América Latina y el Caribe. También sobre la política de la mujer, también internacional, con representantes de América Latina, de Hispanoamérica, porque habían de Portugal y de España y de Francia. De manera que ha sido un año muy interesante, donde hemos compartido con muchos compañeros y esos logros están ahí. Pero también ha habido unos pasos muy interesantes en la parte física. Veníamos luchando desde hace casi 2 años con la parte gubernamental para que nos ayudaran a la remodelación de nuestra sede principal, el edificio. Y gracias a Dios ya está intervenida, están trabajando, están ya concluyendo la parte superior, la parte de la azotea, y está intervenida. Esta es la parte social, el área social. Correcto. Y bueno, para poder corregir las filtraciones, se intervino primero esa parte y la tercera planta. La tercera está totalmente corrigiendo las filtraciones, está casi listo, y ahora pues proceden a poner los pisos y la loseta que se habían levantado. De manera que en ese proceso estamos en la parte física de nuestro edificio. Bien, pues vamos a una pequeña pausa y retornamos con Olivo de León, presidente del CDP, Colegio Dominicano de Periodistas. No se vayan. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, Con mi burrito sabanero voy camino
Bueno, con el burrito sabanero nos ponemos aquí a tono con la Navidad, deseándole a todos ustedes tanta felicidad y tanto amor para su familia, tanta abundancia, pero sobre todo tanto compartir entre los amigos y la familia que queremos. Yo quiero ahora que Olivo de León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, nos hable un poco sobre lo que ha sido el año 2016 en términos de libertad de prensa para República Dominicana. Este año ha sido muy bueno. Ha sido bueno en el sentido de que no hemos tenido esa cantidad que se ha dado en otras ocasiones de tantas presiones, de tantas agresiones y de tanto maltrato físico incluso y sometimiento que se han dado muchas veces contra periodistas y trabajadores de los medios. No es que no se han dado, porque siempre habrá algunos malentendidos y algunos problemitas, es natural dentro del ejercicio de la profesión, pero este año en ese sentido no podemos hacer esos grandes señalamientos, de manera que el periodista ha podido agotar precisamente su ejercicio profesional sin ese tipo de calamidad. Lo que sí nosotros hemos incluso demandado a las autoridades gubernamentales es el asunto de la publicidad, que nos ayuden un poco porque los programas no pueden sostenerse sin publicidad, es el medio, la herramienta económica que permite esa libertad. O sea, todo en la vida es un equilibrio. Entonces, el periodista con su magro salario no puede sustentar un programa si no tiene las cuñas que lo ayuden por lo menos a sostenerlo en esa dirección. Le han llegado quejas de los periodistas al CDP porque no hay mucha publicidad oficial. Así ¿Es verdad? Sí, así Cuéntame es. eso. Entonces, este año no ha sido tan bueno económicamente, de manera que parte de la publicidad que se tenía con el sector privado se ha ido escapando. Entonces, se ha tenido que auxiliar muchos de los programas de la ayuda estatal, que uno le dice ayuda, pero bueno, es una promoción de lo que se quiere promover, de lo que se quiere dar a conocer, publicitar. Entonces nosotros le hemos propuesto al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, que haga una planificación de las cuñas publicitarias, de manera que en la medida de lo posible se llegue a la mayoría, porque a veces quizás no da absolutamente para cubrir todo el total del universo, pero por lo menos a la mayoría de los programas. Y si no da para mantenerlo el año completo a un programa, porque se dosifique y se le dé 3 meses, 4 meses, a lo que se le pueda hacer 6, y así se vaya rotando, de manera que todos tengan la oportunidad de acceder a esa publicidad gubernamental. E incluso, ¿y ha habido alguna respuesta a esa solicitud? No, la verdad es que no. Incluso lo hicimos, la última vez que lo hicimos fue la semana pasada en el marco del Premio Nacional de Periodismo. Para hacerlo incluso mucho más concreto y siguiendo los pasos que tuvo al principio, el ejemplo que nos dio el mismo gobierno con el caso de las construcciones de las escuelas, que el gobierno entregó al CODIA la facultad para sortear, para que todo el mundo tuviera acceso, la oportunidad. Nosotros le propusimos que por lo menos el 40% de la publicidad que se le entrega al colegio para sortearla, se sometan todos los periodistas, en el caso de los periodistas, los programas que se tengan en todo el país y se someta a un sorteo, de manera que ahí no hay el problema de escoger uno sí, otro no, sino participa la gente y el agraciado. Lo que sale agraciado, exactamente, eso tendrán. Dentro del tiempo y la posibilidad económica que haya, naturalmente. ¿Y esa idea la llegaste a plantear a alguien en particular? Al mismo gobierno le entregamos un documento en esa dirección. Y también otra parte que tiene que ver con la publicidad es, hay muchos programas, hay medios, hay periódicos que salen semanales, quincenales, mensuales, hay medios alternativos que son pobres, por así decirlo, que son regionales, sobre todo regionales y locales. Son medios independientes, que es muy importante para el desenvolvimiento democrático, la preservación de esos medios, porque son voces. Entonces, la comunicación unilateral no beneficia a nadie, o sea, una sola voz no beneficia a nadie. El juego de la democracia es la multiplicidad, que todo el mundo diga lo que entienda, diga lo que ve, cómo lo ve, y así las autoridades pueden forjarse una idea más completa de lo que ocurre en la sociedad y pueden tomar decisiones más acertadas, políticas más acertadas. En ese sentido, le solicitamos que destinara el 10% del monto publicitario para cubrir a esos medios regionales y locales. Se dan en las provincias, se dan en regiones apartadas
y que por lo menos si un 10% pues bastaría o sería algo más o menos suficiente para que se permanezca, que se preserven esos medios regionales y locales y no desaparezcan. Así. Esas fueron parte de la propuesta que hicimos para el área publicitaria y para ayudar a que los periodistas que tienen programas, que tienen medios de por sí, hay muchos medios valiosos en la parte de internet. Aquí hay muchos portales, señores, que tienen una calidad extraordinaria Así y una es. cobertura tremenda. Además, hoy en día es el medio por excelencia, es el medio que más llega, porque todo el mundo tiene un celular, un móvil, y prende el celular y está ya comunicado. Le llega todo, de manera que también hay que ver y darle cierta prioridad a ese sector. Y bueno, pues planteamos eso para que preservemos ese desenvolvimiento democrático y esa fuerza que tiene la interacción de los medios de comunicación, de la gente y de la sociedad a poder participar en todos los medios. Además, eso nos ayudaría bastante a la preservación de la libertad de expresión, como está establecido. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas, sus opiniones libremente por cualquier medio y sin ser sometido a censura previa. De manera que ahí estaríamos cumpliendo con ese principio constitucional y que forma parte también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sería interesante saber si el CDP maneja algunas informaciones concretas sobre desaparición de medios por producto de la escasez de publicidad que ha habido en los últimos meses. ¿Conocen de algunos que se hayan...? Hay varios medios, pero son medios alternativos que han desaparecido. Son portales, Sí. de manera que medios tradicionales no tenemos realmente archivados los casos, pero sí medios alternativos han desaparecido algunos. En Santiago, por ejemplo, hay varios de compañeros nuestros que tenían 2 y solamente han podido dejar 1, y otros que han desaparecido totalmente. Hay un medio que tenía mucha incidencia en Santiago, El Sol, se llamaba, que es un portal, ha desaparecido precisamente por problemas de la publicidad. Otra compañera, Luis Cepeda, tenía 2 alternativos, solo Es un periodista icónico de Santiago. Sí, tiene toda una vida realmente. Sí. Él tiene el Quiqueya, el quiqueyano.com, ese preserva, Sí. pero otro que tenía desapareció por falta precisamente de apoyo publicitario. Pero tenemos nosotros que ideárnosla. Precisamente está en el país un periodista colombiano que reside en Estados Unidos. La próxima semana nos va a presentar una base que él dice, vamos a ver si es verdad, él dice es una alternativa para ayudar a los comunicadores, a los periodistas que así lo deseen. Es sumamente económica, prácticamente casi gratis, y que el periodista no tiene que esforzarse tanto en la venta de publicitaria, porque el hecho de que la gente ya lo consulte, lo chequee, lo ve, accese a él, genera una serie de beneficios con los cuales ya podría pero qué tener... interesante. Sí, entonces se parece mucho a Netflix, según me comentó. Sí, qué bien. Entonces vamos a ver la próxima semana, él nos va a presentar, si entendemos que vale la pena, lo socializaremos para que los que deseen puedan tenerlo como base y tenerlo realmente una alternativa para hacer radio, para hacer televisión y para hacer realmente periódico escrito a través de la internet. Se nos agota el tiempo, pero yo no quiero que se vaya sin que celebremos aquí en este programa la entrega del Premio Nacional de Periodismo a ese magnífico periodista Uchi Lora, que justamente en este año está cumpliendo sus 50 años de carrera profesional. Tú estuviste ahí presentando a Uchi, estuvo el presidente, el ministro de Educación. Cuéntame tu impresión de este premio. Esa es una de las satisfacciones de este año precisamente y de las cosas buenas que ocurrieron este año. El Colegio Dominicano de Periodistas, conjuntamente con el Ministerio de Educación, tienen el deber de organizar cada año el Premio Nacional de Periodistas. Este año no se organizó como debió ser el 5 de abril, que es el Día del Periodista, por unas situaciones X que se presentaron, pero finalmente se dio hace 2 semanas aproximadamente y fue para favorecer a un periodista. Señores, no solo reunía los méritos que dice, que establece dentro del reglamento del decreto, muchísimos más. Uchi es uno de los periodistas más completos. Más polifacéticos. Exacto, de la República Dominicana. Es un hombre que ha cultivado no solamente los géneros periodistas, mucho más de ahí,
porque es un hombre La que se ha... décima, un excelente Exacto, decimero. es un poeta, es un hombre que Un cultiva escritor muy... de merengue, muchos Exacto, merengues de Johnny Ventura. documentales, Lo hizo merengue, el Chilora. área de investigación. Uchi es sumamente completo, es una Sí. persona Ha que trabajado en cine también. sí, tiene los guiones de los cines Polvo y Oro Así y El es. Teniente Amado, entre otros, de manera que nosotros, el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, tenemos mucho que agradecerle a Uchi, de manera que entendemos que el hecho de haberle entregado el Premio Nacional de Periodistas fue un gran acierto a ese comunicador y agradecemos a las Así es. autoridades que nos apoyaron para hacer realidad ese proyecto que debe darse cada año. Bien, pues vamos a agradecer a Olivo de León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, por esta interesante entrevista aquí en nuestro programa. Desearte por adelantado feliz Navidad y que tu familia esté contenta con la reunión que van a tener en los próximos días. Gracias a ti, Dania, estimada maestra, compañera y amiga, Gracias. a toda tu familia, que es una familia muy unida, muy bonita, Así es. y a todo el pueblo Y a dominicano. mis trinietas que acaban ya de nacer. Ay, maravilloso, 3 múltiples nietas felicidades. En 3 meses he tenido 3 nietas. Esta Qué mujer regalo de Navidad. Tiene una felicidad que se ve brotar. Que Dios la bendiga Así a es. ti y a toda tu familia. Gracias. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista, que en esta mañana dominical tiene la grata compañía del economista Arismendi Díaz Santana, consultor en seguridad social, experto y uno de los creadores, redactores de la ley 8701 que creó el sistema dominicano de la seguridad social. Como hay algunas inquietudes acerca del futuro de esa legislación, porque hay apresto aparentemente para modificarla, hemos querido tener aquí la presencia de Arismendi y a quien esa es nuestra salutación y buenos días, Arismendi. ¿Cómo te sientes? Buenos días, Héctor. Muy bien, ya sintiendo los aires navideños. Los dominicanos, tú sabes que apreciamos mucho esta etapa, porque es de mayor solidaridad y la seguridad social se basa precisamente en la solidaridad social, de modo que qué bueno que podemos tratar estos temas aún en este ambiente navideño. Sí, yo creo que es muy pertinente porque incluso te he estado leyendo y lleva ya creo que 3 entregas sobre el tema. 6. Pero las últimas 3 que han sido Sí. ya básicamente muy aspectos muy puntuales Exactamente, sí, de la sí. legislación, incluso la de esta semana que concluye, que tú adviertes sobre la posibilidad de un salto al vacío. Creo que ese fue el título Sí. que le dijiste. Sí. Como tú conoces el borrador, creo que así es que se le llama, que anda, ¿qué es lo que según tu análisis, se busca y dónde están las posibles riesgos, advertencias o debilidades de lo que se quiere cambiar del sistema? Bueno, desde hace un tiempo yo conozco del alto funcionario gubernamentales la decisión de modificar la ley de seguridad social y siempre se dijo que era con el objetivo de mejorar la participación de los trabajadores y de la población en general en la misma, posiblemente como una reacción a las críticas que hace la población de que no es ella precisamente la más beneficiada del sistema, a pesar de que ese es su objetivo, sino que han sido grupos económicos, grupos de presión, etcétera, los que han tenido una mayor participación en los beneficios de la ley 87-01. La mayor tajada. Exactamente. Pero
parece que ese objetivo original ha ido perdiendo algún impulso en la medida en que el gobierno ha tratado de consensuar con esos sectores precisamente lo que se pretende modificar. Yo he dicho públicamente y lo reitero nuevamente que el proyecto tiene puntos positivos muy importantes que la población espera que se aprueben. Hay otros que son preocupantes y que deben ser sopesados antes de ser convertidos en ley. Y, por ejemplo, el hecho de que se sustituye en la ley un régimen especial que se creó para los trabajadores autónomos e independientes. La premisa con la cual se hizo ese señalamiento es el hecho de que tú te encuentras ahí en las calles de nuestro país y muchos técnicos, pintores, ebanistas, electricistas, vendedores, etcétera, que en realidad, a pesar de que son informales, de que no están trabajando en la economía formal, reciben ingresos para sobrevivir por lo menos. En consecuencia, si reciben ingresos mayores del salario mínimo nacional, que en este momento son 9.800 y algo, no caen en el régimen subsidiado, porque el régimen subsidiado es para los pobres de solemnidad y para los indigentes, pero tampoco caen en el régimen contributivo porque no tienen un patrón, no son dependientes. El régimen contributivo en todas partes del mundo es para aquellos que tienen una relación de dependencia laboral. Por eso fue que se creó el Régimen contributivo subsidiado, ¿verdad? Bueno, entonces ahora al eliminar esa posibilidad totalmente de la ley, lo que se está es diciéndole a los trabajadores independientes que ellos tienen por su propia cuenta, a su propio riesgo y cubriendo el 100% de todo, que afiliarse a la seguridad social. Entonces yo te pregunto, Héctor, ¿y cuál es la diferencia de lo que ocurría antes de la ley de seguridad social? Tú o yo, que no teníamos el seguro social, que era lo que había, teníamos que contratar una iguala médica y cubrirlo todo. Pues eso es lo que va a ocurrir ahora. Y entonces, después de 40 años esperando cambios, después de 15 años de una nueva ley que se asumía universal y todo eso, resulta que le vamos a decir a ellos que están igualitos que antes, o peor, porque la gran mayoría sí está en el sistema. Sería una contrarreforma. Entonces ahora ellos son un grupo importante de alrededor de 2 millones y medio de personas a la cual se le está dando un tratamiento totalmente discriminatorio. Porque ¿cómo es posible que a una persona se le exonere todo, a otra se le exonera, permíteme la expresión, el 70% que pone el empleador, solamente aporta el 30%, pero a los demás que quedan tiene que poner el 100%? Eso no tiene mucho sentido, ni va a dar resultados. Ese es el problema. Y yo he hecho cálculos y estudios que conocen las autoridades gubernamentales de que eso le va a salir más caro al país. ¿Por qué? Porque digamos que son 2 millones de trabajadores independientes, que lo hay profesionales, que esos profesionales de alto nivel o de nivel medio con buenos ingresos podían contratar un seguro privado ellos solos, cubriendo todo su costo porque su nivel de ingreso se lo permite. Pero tú sabes que la gran mayoría del resto de esa población no tiene esa capacidad, aunque puede pagar algo. Si esa gran mayoría se va al SENASA, entonces el Estado va a tener que subsidiarlo cuando no se necesita que lo subsidien. Y lo que yo he planteado es que ese subsidio del Estado para esa población sea nada más que la mitad de lo que se le da a los pobres e indigentes. Eso quiere decir que todo el que se afilie en el régimen contributivo subsidiado le va a salir por la mitad, para decirlo en un lenguaje coloquial, al gobierno. Pero al no hacerlo así, el riesgo es que se queden fuera del sistema, porque si lo afilian todo al SENASA le va a salir por el doble. Y si el SENASA no lo puede afiliar todo, porque el gobierno no tiene los suficientes recursos, como no pueden afiliarse al contributivo, se van a quedar en el aire, tal y como ocurría antes de la ley de seguridad social. Pero el criterio de solidaridad no impera ahí, entonces No desaparece. No hay ninguno. Pero además de eso,
Oye, si tú lo ves a la luz de la Constitución de la República, donde todos los dominicanos tenemos los mismos derechos, donde todos los dominicanos tenemos derecho a la seguridad social, según el enunciado de la Constitución, oye, entonces, porque si fuera, la Constitución se limitara a decir todos tienen derecho a la seguridad social y que la cubren ellos mismos, entonces no es un derecho, ni es seguro, ni es social. ¿Qué otro elemento tú le encuentras de Bueno, debilidad en la exactamente. parte, por ejemplo, de salud, que es donde según te leí, es donde menos debilidades Sí, en la aparecen? parte de salud, en la ley, la propuesta es la parte mejor, digámoslo así. Ajá. Por ejemplo, hay una cosa positiva para ir poniendo uno de cal y uno de arena, y es que se establece que los pensionados finalmente van a tener derecho al seguro, a un plan de salud, porque un pensionado no necesita el seguro familiar de salud, porque el seguro familiar de salud tiene prestaciones propias del trabajador activo. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito como pensionado es un seguro de salud, que es lo mismo que recibe el contributivo, pero sin otras prestaciones. Ese proyecto dice que la Hacienda debe deducirle a los pensionados el 6.3% de su pensión para asegurarlo en ese plan de salud. Hay que ver en qué se han basado las autoridades para llegar a un punto tan alto, 6.3%. De todas maneras, supongamos que esa sea la realidad, eso siempre será mejor que ahora que no tiene nada. Y eso va a ayudar, Héctor, en otro sentido, porque aquí hay mucha gente en el país, incluyendo la clase médica en el sector público, que no se pensionaban a pesar de que ya tenían derecho y edad, porque tenían el temor de quedarse sin un seguro médico. Cuando precisamente cuando tú entras ya en los 60, los 65, los 70 años, lo que más necesitas es seguridad médica, de salud, porque una buena parte del presupuesto se dedica a consulta, a medicina, a atender dolencias y esas cosas, y si tú te quedas en el aire, en realidad no hay seguridad social. Una pensión estática y sin el servicio de salud contemplado, cualquiera no quisiera. Ahora, pasando a otro aspecto que a mí me preocupa mucho. Ese aspecto lo vamos a tratar luego que hagamos una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. En el portal de Belén hacen lumbre que ha nacido entre las flores. Gloria, gloria en el bien nacido. Continuamos la conversación con el economista Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social. Cuando hicimos la pausa comercial, tú ibas a señalar algunos elementos que te preocupan dentro del esquema que se está planteando para modificar a la ley 8701. Sí. ¿Cuáles son? Ese es el que tiene que ver con la atención primaria. Como tú sabes, la ley que nosotros diseñamos y los costos que establecimos cuando se hizo la ley asumían que la población se iba a inscribir en un sistema de atención primaria, no solo por razones económicas, sino para cumplir con el concepto de salud. La ley de seguridad social quiere cambiar el enfoque de enfermedad a la promoción de la salud. Claro que la enfermedad va a llegar, pero de lo que se trata en el mundo con los avances de la ciencia es extender los años de vida saludable para que la gente sea más productiva, viva más satisfactoriamente, viva más años, bueno, y cuando lleguen las enfermedades, que se atiendan también. Entonces, para eso, científicamente lo que se establece en el mundo moderno es la atención primaria, en donde tú tienes un médico de familia que te hace un examen general y ahí puede detectar con tiempo cualquier posible riesgo que tú tengas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, etcétera, y con tiempo comenzar a tratarlo para evitar que esos
efectos lleguen demasiado temprano, como dicen, enfermos prematuros. Bueno, eso es fenómeno. La ley plantea eso desde su origen y a pesar de que hace pasado 15 años, todavía eso no se ha implementado por la oposición de la medicina privada en la República Dominicana. Eso ha salido en los periódicos, tú manejas eso y tú lo sabes que es así. Pero ahora el gobierno, en su proyecto, da un paso hacia adelante, en el sentido de que no solo reconoce lo que ya la ley decía, sino que además le pone un plazo, cosa que no había antes. Y dice que los afiliados al régimen contributivo, tanto del SENASA como de las ARS privadas y autogestionadas y esas cosas, tienen que afiliarse a una unidad de atención primaria en un plazo de 180 días a partir de cuando se apruebe el nuevo proyecto. Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Dónde que está ¿Dónde están esas unidades? Yo no puedo decir que una persona tiene obligación de pasar por un puente que todavía no he podido garantizar que él va a existir en ese momento. Dicho de otra manera, ese punto que es positivo debiera enderezarse diciendo, por ejemplo, que las proveedoras de servicios de salud, le hace las clínicas, los hospitales privados, públicos, etcétera, etcétera, deben tener disponible una cantidad razonable de unidades de atención primaria, por ejemplo, en 120 días, por ejemplo. Y luego dar otro tiempo adicional para que las administradoras de riesgo de salud contraten a esas unidades. Segundo paso, lógico. Y tercero, entonces, ahí es donde hay que dar un plazo a la población para que la población pueda inscribirse. Como yo he señalado, no se pueden poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero es garantizar la oferta para asegurar la demanda. La demanda, lógico. Entonces, eso me preocupa porque ese vacío, que yo espero que sea simplemente una omisión de las autoridades, podría conducir a un fracaso nuevamente de la atención primaria, pero ahora bajo la formalidad de que existe. Arismendi, es de todo conocido que tú eres, para mí, el que más, probable otra persona tenga otro criterio, sabe del tema por lo menos de este modelo de nosotros, porque tú fuiste uno de o el principal redactor de esa legislación. ¿Te han llamado, te han consultado para este muñeco que se está armando? No. Por lo menos quienes han redactado eso no me han llamado. Sí tengo que reconocer que esta semana el Senado de la República, lo cual me honra, hizo una reunión bajo la presidencia del senador Rafael Calderón, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Finanzas, no sé un título, pero es el presidente de la Comisión de Seguridad Social, y habían ahí alrededor de 12 o 13 senadores que lo acompañaban y escucharon, me invitaron el martes en la tarde, escucharon lo que yo quería señalar sobre el proyecto de ley, escucharon a otras personas también y se quedó en esa reunión que el tema era lo suficientemente amplio y complejo como para necesitar de una segunda o tercera ronda, pero ya con más tiempo y con una agenda mejor definida, porque aquello fue como un primer contacto, Yo noté mucha receptividad de los senadores y buena disposición como para escuchar. Y además noté que tenían un buen grado de información y que además algunos ya tenían el anteproyecto de ley del gobierno, aunque todavía no se le ha sometido, por lo menos hasta el martes, por lo menos al Senado de la República. O sea, por lo menos formalmente. Pero yo quiero aprovechar esa pregunta tuya, Héctor, para decir que yo en lo personal creo que he dado demostración de madurez y de equilibrio. Estoy en la mejor disposición, si las autoridades así lo entienden, de colaborar, de revisar, de hacer algunas observaciones de cara, que no sea a través de los escritos que yo hago, sino frente a frente, porque a lo mejor de ese diálogo resulta que yo no tengo toda la verdad y que ellos tienen una parte de la verdad y a través de ese esfuerzo y de ese ejercicio se puede sacar algo mejor para el país, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos. Yo creo que
las consultas que se hizo, incluso con los sectores sindicales, ha sido con... Yo no le he visto mucha trascendencia a eso. Y creo que ese sector también tiene oportunidad, necesidad y por ley la obligación de ser consultado, porque hay un principio de la ley que dice de la participación, y la participación es bien amplia, dice de todos los sectores involucrados en los temas correspondientes. Sí, Arismendi, en el en el antepenúltimo de tus análisis, tú señalabas que era, creo que ahora por tus explicaciones, creo que era sobre la base de un borrador que no es el último que anda circulando, pero tú señalabas que por lo menos había avances en la parte de salud, pero te quejabas de que en la parte previsional, o sea, entiéndase pensiones, se quedaba muy corto. Muy corto. ¿Por qué? Mira por qué. En primer lugar, no se indexan las pensiones. La ley en realidad no quedó muy clara en ese sentido, a pesar de que lo dice, pero dice periódicamente. Entonces, periódicamente no es una... Bueno, este era el momento para que el sector gubernamental llevara a ese proyecto y dijera que anualmente, porque aquí el mismo gobierno está indexando muchos... Cuando va a cobrar. Sí. Muchos servicios, ahora comenzando por la matrícula, la placa, cosas, la está indexando alegando que ha pasado un tiempo de inflación. Bueno, pero eso también es válido para los pensionados. Los peajes también. Los pensionados están castigados porque tienen un ingreso fijo desde hace más de 10 años, mientras todo ha ido subiendo. Entonces, esa es una debilidad que yo creo que todavía estamos a tiempo de mejorar en ese sentido. Otra debilidad que yo señalé en el primer proyecto era que prácticamente eliminaba el sistema de comisiones de las administradoras de fondos de pensiones, pero no establecía uno específico. Oye, Héctor, eso es peligrosísimo, porque estamos hablando de 400 y tanto de miles de millones de pesos que están en juego en este momento, pero dentro del año que viene, cuando estemos en diciembre del año que viene, eso va a estar casi por 600, 1.000 millones de pesos. Y eso no puede estar en manos discrecional de nadie, por importante que sea, por honesto que sea, por técnico que sea. Eso tiene que manejarlo el Consejo de la Seguridad Social. Y además el proyecto tiene que decir específicamente qué es lo que la población va a recibir, porque de eso es que se trata la ley. Bueno, eso se reconoció como una debilidad y luego apareció en estos días de esta misma semana, creo, un nuevo proyecto en donde esa parte se modifica y se habla de que la comisión va a ser el 0.7% del saldo acumulado de cada afiliado, con una pequeña ventaja. Y es que, por ejemplo, tú sabes que hay 3 millones de personas afiliadas al régimen de pensiones, pero solo la mitad está cotizando. En la situación actual, a esa mitad también le están descontando la parte que reciben las administradoras de fondos de pensiones. A los que están pasivos. A los que están pasivos. A los que están pasivos, porque eso es un fondo y es sobre el saldo insoluto, porque ese fondo está generando intereses. En este proyecto esa parte se deja, o sea que por ahí hay una ventaja para la población. Pero lo que no está claro todavía, porque yo estoy haciendo números en este momento, es qué significa ese 0.7% del fondo acumulado. Y me parece que sigue siendo alto, pero no puedo todavía afirmarlo porque además hay algunos criterios que lo va a definir luego la Superintendencia de Pensiones. En consecuencia, cualquier proyección que uno pueda hacer es especulando y asumiendo diferentes tipos de escenarios. Bueno, Arismendi, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre tus comparecencias son muy esclarecedoras sobre este tema de la seguridad social y no sé, creo que a principios del próximo año tendremos que volver porque dijo alguien que después de la Constitución esta era la legislación más importante de la República Así mismo, Dominicana. vamos a aprovechar para desearle feliz Navidad a los amigos televidentes y esperar que el año 2017 sea de mayor esperanza para los afiliados a la seguridad social, que se siga avanzando en el aumento de cobertura,
que además de la parte cuantitativa se mejore la calidad de la atención, que se reduzcan los copagos para que sea más asequible a la población más pobre y que de alguna manera se le busque una salida más solidaria a los trabajadores independientes y por cuenta propia. Ese es mi deseo en este momento. Eso esperamos. Y a ustedes, amigos televidentes, les esperamos la próxima semana en otros puntos de vista. Hasta entonces.